Muy bien, gracias, hermano. Vamos a darle continuidad al mensaje del día de ayer. Y el mensaje comenzó contestando una interrogante. La interrogante es la siguiente: Pastor, ¿qué pasa y cuál es la razón cuando nosotros estamos enfermos y le pedimos al Señor que nos sane, pero no sucede nada? ¿Será que me hace falta fe? ¿O quizás a lo mejor Dios no me quiere? ¿O estoy en pecado? ¿Qué sucederá? Vamos a ponernos en pie y buscamos, por favor, el Evangelio de Marcos. El tema es el Dios de la sanidad. Marcos capítulo 2, por favor, y leemos cuando Jesús sanó a un paralítico. Los versículos del 1 al 12. Dice así Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oramos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes y nos des salud, que tú puedas socorrernos en cada necesidad de esta noche, Señor. Te lo suplicamos en tu nombre, Señor, orando. Amén y amén. Muy bien, pueden terminar de sentarse. El tema es la sanidad. El título es el Dios de toda sanidad, el Dios de la salud. Pero quiero que comencemos respondiendo a la pregunta que nosotros nos hacemos en alguna etapa de la vida. Cuando nos enfermamos, porque no hay nadie que no tenga que enfrentar durante su vida alguna enfermedad difícil. Creo que todos. Y a medida vamos avanzando un poco en la vejez, ¿no es cierto que las enfermedades se van acentuando con más frecuencia? Y resulta que cuando uno está enfermo, uno viene a Dios y busca al Señor en oración. Y eso es bueno, le felicito. Porque la Biblia dice que Dios nos ha prometido darnos la salud que necesitamos. Pero no siempre el Señor va a responder
a tu petición, ni en el momento que tú quieras, ni como tú quieras, sino que Dios tiene maneras de hacer las cosas en su tiempo y bajo sus propósitos. Pero cuando no sucede algo así de inmediato y va pasando el tiempo, comenzamos nosotros a preguntarnos: ¿será que Dios no me oye? Ya tengo varios cultos de milagros. Oro con la hermana Rosita a la 1 de la tarde en la radio. Tengo mi tiempo de oración en casa. Pero no soy limpiado de esta enfermedad, todavía sigo con esta enfermedad. Y usted dice: ¿será que Dios no me oye? O quizás a lo mejor he cometido algún pecado y Dios está enojado conmigo. O tal vez quizás me hace falta la suficiente fe para poder mover el poder de Dios. Y así le puedo decir otras razones que se nos vienen a nuestra mente. Y no dejamos nosotros de preocuparnos. Pero lo que sucede es que Dios tiene su tiempo y tiene sus propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Un ejemplo de ello: ¿cuánto tiempo pasó la mujer con flujo de sangre hasta que el Señor le sanó? ¿Cuánto tiempo pasó? 12 años. Hubo un tiempo. Y dentro de todo eso había también un propósito. Claro, pero uno no lo entiende en el momento. Uno desea recibir del Señor inmediatamente. Vemos dos grandes apóstoles del Señor, uno llamado Pedro y otro llamado Pablo. Y yo le pregunto a usted: ¿quién de los dos cree que tenía más fe? ¿Pablo o Pedro? Y usted dirá: no, pastor, los dos son grandes hombres de fe. Sin embargo, quiero decirle que Dios los ocupó a cada uno en diferentes áreas. Porque Pablo no hizo la cantidad de milagros que hizo Pedro. Dice que Pedro, cuando subía a la hora novena, a las 3 de la tarde, al templo La Hermosa, se encontró a un cojo. Y el cojo le pidió limosna. E iba Pedro y Juan y le dijo: lo que me pides no tengo para darte, pero lo que tengo te doy. Y se le quedó viendo a los ojos. Y tomándolo del brazo derecho le dijo: levántate en el nombre del Señor y serás sanado. Y Pedro hizo muchos milagros. Y cuando Pedro andaba predicando, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que la gente sacaba a los enfermos a las afueras de las casas, y cuando Pedro pasaba con la sombra, los enfermos eran sanados. Sin embargo, del apóstol Pablo solo se conoce un hecho en cuanto a sanidad. Busque por favor Hechos 28. Hechos 28, versículo 8. Hechos 28, 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, Hechos 28, 8, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos. ¿Y qué dice, iglesia? Le sanó. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas que dice necesarias. No vemos mucho relato de milagros del apóstol Pablo, a no ser en Hechos 28, 8. ¿Acaso
¿Tenía más fe Pedro? No. ¿Sabe qué sucede? Que los propósitos de Dios con el apóstol Pablo no era sanar, sino predicar la palabra de Dios. Pablo fue llamado no para andar sanando gente, sino para predicar la palabra de Dios. Eran propósitos distintos. Quiero decirte, amado hermano, que Dios sigue teniendo poder para sanarnos y que Dios es el Dios de lo imposible. Pero si no ha sucedido nada en tu vida, no pienses que Dios no está atento de tus necesidades. Lo que sucede es que Él tiene sus propósitos y tiene su tiempo, su momento para cada uno de nosotros. Amén. Y quiero que usted lea, por favor, en el segundo libro de Timoteo, por favor, capítulo 4. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4. No siempre, muchas veces, las personas van a ser sanadas cuando uno ora por ellos. No siempre. No siempre cuando oramos por los enfermos van a ser sanados. Es mentira que le vamos a decir a usted: venga aquí a la iglesia, venga al culto de milagros y el Señor lo va a sanar. No siempre es así. Porque Dios siempre tiene sus propósitos y su tiempo. Pero no deje de confiar en que Dios puede hacer la obra. Y vea usted y leemos, por favor, segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, que dice que enfermo. Escribe el apóstol Pablo que había un compañero de él que se llamaba Trófimo y que andaba con él en las misiones, pero que él se había enfermado. Sin embargo, a pesar de que se había enfermado, Pablo de seguro oró por Trófimo para que se sanara, pero Dios no lo quiso sanar. Y entonces el apóstol Pablo, ante tal circunstancia, le dijo: mejor quédate aquí y yo voy a seguir mi trabajo. ¿Me estoy dando a entender? Pablo es un hombre de fe y es un instrumento ocupado por Dios. Pero sin embargo, cuando oró por Trófimo, Dios no le respondió en el momento a la enfermedad, sino que tuvo que dejarlo ¿qué? En ese lugar. ¿Cuántas personas van a tener que esperar los propósitos y el tiempo de Dios para ser sanados? Con esto no le estoy diciendo que Dios no tiene poder. Dios es el Dios de lo imposible y tiene el poder para sanarnos y rescatarnos y darnos vida y sacarnos adelante. Pero no siempre Dios va a responder en el momento que nosotros le pidamos. Va a tener que esperar. A algunos con la misma enfermedad, el Señor los sana de la noche a la mañana, y otros tienen que esperar, fíjense. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque Dios tiene sus planes. Amén. Vea usted, por favor, y vámonos al libro de Colosenses, capítulo 4, rapidito. Colosenses, capítulo 4. Aquellos que adolecen de alguna enfermedad hoy,
Hermano, dos cosas le recomiendo. No deje de pedirle a Dios por su problema, pero también póngase en las manos de los médicos. Y eso no es falta de fe. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo tenía su médico que le acompañaba en los viajes misioneros? Y por eso no vamos a decir que el apóstol Pablo no tenía fe. Busque por favor el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 14. ¿Os saluda, qué dice el apóstol Pablo? ¿Os saluda quién? Lucas, el médico que dice que, amado. Bueno, Lucas, el doctor, andaba con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros y era el médico que le acompañaba, su médico de cabecera. ¿Ha visto usted que algunas personas dicen, no, yo no quiero ir al médico? No, yo no voy a ir. Y algunos son tan temerosos que dicen, no, no voy porque quizás me va a salir algo malo. Uy, no voy. Y dicen, no van. Cuando usted tenga un problema de salud, busque primeramente a Dios, pero también póngase en manos de los médicos. Las hermanas, háganse sus citologías con regularidad, con frecuencia, cada año. Las hermanas, háganse sus exámenes de mamas cada año. Los hermanos, los varones, amén, hermano, háganse el examen de la próstata. Después de los 45 para allá. Yo le confieso, a mí ya me tocó. Conste que no iba por eso, yo iba por otra cosa. Por una cuestión de orina. Y me dijo el doctor, pasá, me dijo, ponete una bata. Te voy a examinar, pero yo no pensé que iba a ser semejante cosa. Y todavía no le entendía cuando me dijo, poner las rodillas ahí, me dijo. No le entendía. La vi seria cuando me dijo, no te va a doler, me dijo. La vi seria cuando me dijo, no te va a doler. Después terminó y me dijo, estás bien, me dijo. Yo dije, gloria a Dios, así como dijo el hermano. Pero muchos de nosotros no queremos cuidar de nuestra salud, sino que queremos cuidar de la enfermedad hasta cuando ya estamos enfermos completamente. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios ha puesto a los médicos también y son un instrumento de Él para llevar sanidad y salud a su pueblo. ¿Cómo un hombre de fe se hace acompañar de un doctor que le asista? Escuché hace poco la novena informe del estado de salud de nuestro pastor general, y dice que llegan y le visitan 2 médicos al día para ver cómo está su presión, su torrente sanguíneo, si está tomando sus medicinas, si está siguiendo todo el proceso. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosenses? ¿Os saludan quién? Lucas, el doctor, el médico. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el apóstol Pablo tenía sus enfermedades.
y le pedía a Dios, pero también se hacía asistir de los médicos. El hecho de que usted sea un gran pastor, de que usted sea una diaconisa, de que usted sea un servidor de Dios, eso no indica que usted no va a enfermar. Uno de los grandes predicadores en el mundo, en la historia, que se llama Billy Graham, ese hombre, cuando predicaba, multitudes de cientos de miles de personas recibiendo a Cristo, y él, para predicar por el problema del mal de Parkinson, la mano tenía que metérsela debajo del saco. Hay situaciones en las cuales vas a tener que llevarlas hasta el final, en el momento de la muerte. Busque por favor este otro texto. Vámonos al segundo libro de Corintios, capítulo 12. Segundo libro de Corintios, capítulo 12. Algunos dirán: vengan a los pies de Cristo y todos van a ser sanados. Mentira. No todos. Dios no quiso sanar al apóstol Pablo y no lo sanó. Y dice que el apóstol Pablo le pidió al Señor para que lo sanara, y oró, dice, oró 3 veces pidiéndole a Dios, y el Señor le dijo: bástate de mi gracia, no te sano, Señor, sino que así te vas a quedar. El problema del apóstol Pablo, ahí dice en segundo libro de Corintios, capítulo 12, allá lo lee usted en su casa, que Pablo tenía un problema en su cuerpo, un aguijón en la carne, y le pidió al Señor: Señor, saname de esto, quítame esto, Señor. Y dice que le pidió 3 veces, le pidió y le suplicó al Señor, y el Señor le dijo: no, no y no. ¿Cuántos de los que están oyendo y que están aquí quizás Dios les dirá no, como el apóstol Pablo? Y dice el Señor: no te sano porque esto es el instrumento que yo ocupo para tenerte postrado a mis pies. Porque si yo te sano, ya no me buscas, ya no te congregás, ya no me pedís, y yo quiero tenerte cerquita de mí, dice el Señor. Y a Pablo le dijo, y la razón por la cual no lo sanó, le dijo: porque yo no quiero que tú te vayas a enorgullecer, le dijo. O sea que con la situación que tenía Pablo, el Señor lo sometía y él se humillaba. Se cree que Pablo tenía un problema de carácter, un carácter muy fuerte, y hasta cierto punto un poquitito de orgullo y de altivez. Leámoslo por favor. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de, ¿qué dice?, de Cristo. Dios dijo: no te sano y no te sano, porque eso yo lo ocupo para tenerte a mis pies. No piensen que todo el que venga al Señor va a ser sanado. Todo tiene que ver con el tiempo y los propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y aquellos que no son cristianos, que están aquí en el templo, aquellos que me ven por la televisión y me escuchan por la radio, que tienen problemas de salud y que están buscando en el Señor una respuesta al problema de salud, y usted no quiere venir a los pies de Jesús,
quiero decirle que lo primero que Dios está interesado no es en sanarle a usted, sino en perdonarle primero sus pecados. Venga a Cristo, pídale perdón y arrepiéntase delante de Él y alcanzará misericordia. Y alcanzará misericordia. Eso lo vemos en Marcos capítulo 2, el texto que acabamos de leer. Dice que un paralítico fue llevado delante de Jesús y se reunieron los amigos para llevarlo. Pero donde estaba Jesús no se podía entrar por la puerta principal porque estaba llena. Todo el mundo estaba ahí metido en la casa. Y entonces los amigos del paralítico se la ingeniaron y vieron la ubicación exacta de donde estaba Jesús en la casa. Y sabiendo la ubicación exacta de Jesús, por el techo lo metieron. Destaparon el techo. Siendo contemporáneos, arrancaron la duralita y lo bajaron con lienzos, con lazos, y se lo pusieron enfrente a Jesús. Pero cuando Jesús vio al paralítico y lo vio enfermo, Jesús no le dijo: hijo, levántate, que eres completamente sano. No le dijo eso. Lo primero que le dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. Eso fue lo primero que Jesús le dijo. Y lo segundo es, le dio la sanidad. A todos aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, bueno les sería primero arrepentirse delante de Dios y buscar el perdón, y luego decirle: Señor, sáname y quítame todas mis dolencias. Amén. Démosle un fuerte aplauso. Génesis capítulo 20. Vemos en Génesis capítulo 20 uno de los primeros pasajes donde vemos que el Señor obra en sanidad en la familia del sacerdote Abimelec. Dios es el Dios de toda sanidad. Génesis 20, 17 y 18. Entonces, ¿qué dice? Abraham oró a Dios, y Dios sanó ¿a quién? A Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron, ¿qué dice? ¿Qué? Hijos. Porque Jehová, en el versículo 18, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de, ¿qué dice? ¿De qué? De Abraham. Aquí vemos en el Antiguo Testamento el primer milagro de sanidad que usted puede encontrar en la Biblia, en Génesis capítulo 20, donde el Señor dice que sanó a toda la casa de Abimelec. Dios es el Dios de toda sanidad. Pero siempre tenga presente esto, que Dios puede decir sí, pero espérate. O Él puede decir no, porque yo no quiero, porque eso yo lo ocupo para tenerte cerquita de mí. O Él puede decir sí, pero mis propósitos tienen que cumplirse. Cuando yo termine de hacer lo que tengo que hacer en tu vida, entonces yo voy a obrar y te voy a sanar, para que me glorifiques y testifiques a todos que yo soy el Dios de toda sanidad. Que Él nos bendiga una vez más en esta hora. Gloria a Dios. Uno, dos. Muy bonita la alabanza. Muchas son las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Queremos darle la bienvenida a usted que nos acompaña por primera vez esta noche. Si usted nos visita por primera vez esta noche, es primera vez que asiste a la iglesia, queremos que se ponga de pie porque vamos